Bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde siempre buscamos traerles las noticias más jugosas y los reencuentros que nos encienden la chispa de la ilusión. Hoy, tenemos una noticia que estoy segura, muchos de ustedes han estado esperando con ansias, una que nos trae de vuelta a una de las parejas más icónicas y queridas de la televisión turca, una que nos cautivó con su química innegable y una historia de amor que pareció sacada de un cuento de hadas moderno. Sí, señores y señoras, porque hoy vamos a hablar de Hande y Kerem, juntos de nuevo. El reencuentro que enamoró, prepárense porque vamos a desmenuzar cada detalle de este esperado regreso, a recordar por qué nos enamoraron en primer lugar y a especular sobre lo que este nuevo capítulo podría significar para ellos, y para nosotros, sus fieles seguidores. Si ustedes son tan fanáticos como yo, saben de quién estoy hablando. Esa mirada, esa conexión que traspasaba la pantalla, esa magia que se sentía en cada escena. Sí, la pareja que conquistó nuestros corazones. Para aquellos que quizás vivan debajo de una piedra, Hande Erçel y Kerem Bürsin se convirtieron en una fuerza imparable gracias a su participación en las series en Calcapm, o Pobre Corazón como la conocemos en algunos lugares de habla hispana. Su interpretación de Eda y Serkan, dos almas destinadas a encontrarse en medio de malentendidos, ambiciones y, por supuesto, un amor que se cocina a fuego lento pero con una intensidad arrolladora, los catapultó a la fama mundial. La química entre Hande y Kerem no era solo palpable en la ficción, sino que trascendió las cámaras, alimentando rumores, esperanzas y, finalmente, confirmando una relación en la vida real que mantuvo a sus seguidores en vilo durante un tiempo considerable. Verlos juntos dentro y fuera de la pantalla era un verdadero deleite para quienes nos habíamos enganchado a su historia. Y aunque sus caminos personales tomaron rumbos diferentes por un tiempo, la fuerza de su conexión y el cariño del público siempre dejaron abierta la puerta a la posibilidad de un regreso. Y bueno, la vida, como en las mejores novelas, a veces nos sorprende con giros inesperados. El título lo dice todo. Ahora, antes de sumergirnos de lleno en este emocionante reencuentro, quiero hacer una pausa para agradecerles enormemente por estar aquí, por ser parte de esta comunidad que comparte la pasión por estas historias. Si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den al botón de asterisco suscribirse y activen la campanita de notificaciones. De esta manera, no se perderán ninguna de nuestras actualizaciones, nuestras anécdotas y, por supuesto, las noticias más candentes que traemos para ustedes. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad. Y ahora sí, vamos al grano. El título del vídeo es Hande y Kerem, juntos de nuevo. El reencuentro que enamoró, y cuando hablamos de juntos de nuevo, no nos referimos a un simple cruce de miradas en un evento o un saludo cordial. Estamos hablando de un reencuentro que ha sido interpretado por muchos como una reconexión profunda, un regreso a esa energía que los hizo tan especiales. Las redes sociales, como siempre, fueron el primer termómetro. Empezaron a circular fotografías y vídeos, pequeños destellos que alimentaron la especulación. Inicialmente se trataba de proyectos profesionales, colaboraciones que de por sí, ya serían motivo de celebración para los fans. Pero la forma en que se presentaban, la complicidad que se percibía en esas imágenes, hizo que muchos suspiraran y se preguntaran, ¿será que hay algo más que amistad y compañerismo profesional en este reencuentro? Hemos visto a Hande Erçel deslumbrar en diversas campañas y proyectos, consolidándose como un ícono de moda y una actriz talentosa en su propio derecho. Y Kerem Bürsin, por su parte, ha continuado explorando diferentes facetas de su carrera, demostrando su versatilidad y carisma. Sin embargo, la sombra de Eda y Serkan, o más bien, la luz de Hande y Kerem como pareja, siempre ha estado presente en la memoria colectiva de sus seguidores. Es difícil desvincular a dos actores de la química que compartieron en una de las series turcas más exitosas de los últimos tiempos. Y quizás, solo quizás, esta nueva etapa de colaboración es una manera de revivir esa magia, de dar a los fans lo que tanto anhelan, o tal vez, de explorar una conexión que nunca llegó a desaparecer del todo. Las teorías de los fans no se hicieron esperar, por supuesto. Cada foto, cada comentario, cada me gusta mutuo en redes sociales se convertía en un enigma a descifrar. ¿Se encontraron por casualidad? ¿Fue una coincidencia planeada? ¿Están trabajando en un nuevo proyecto juntos que mantendrán en secreto hasta el último momento? O la pregunta que muchos se hacen en silencio, ¿están dándose una segunda oportunidad en el amor? La verdad es que hasta que ellos mismos no lo confirmen explícitamente, todo queda en el terreno de la especulación. Pero hay especulación tan emocionante.
Hemos seguido de cerca las pistas, los pequeños guiños que parecen confirmar que algo está pasando. Por ejemplo, hay un vídeo que ha circulado mucho donde se les ve juntos en un evento, y la forma en que se miran, la sonrisa que comparten, es pura artillería para el corazón de los fans. No es solo una interacción profesional, hay una familiaridad, una comodidad, una chispa que parece indicar que su vínculo es más profundo de lo que aparenta. Y esto para nosotros es oro puro. Además, recordemos que ambos han sido muy reservados con su vida privada, especialmente tras su separación. Por eso cualquier indicio de que se están acercando nuevamente es recibido con una alegría inmensa. No se trata de ser entrometidos, sino de ver a dos personas que conectaron de una manera tan especial y que quizás están reencontrando esa conexión. Es la esperanza de que el amor, esa fuerza que los unió, todavía tenga un lugar en sus vidas. Analicemos un poco más a fondo el impacto de Senkalkam. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno global. Millones de personas en todo el mundo se enamoraron de la historia de Eda y Serkan. La evolución de sus personajes, desde la enemistad hasta un amor apasionado, fue retratada de manera magistral por Hande y Kerem. Su química era tan fuerte que muchos creían que su relación en la vida real era una extensión natural de la ficción. Y de hecho lo fue al menos por un tiempo. Cuando anunciaron su separación, hubo una ola de decepción entre sus seguidores. Muchos sentían que habían perdido no solo una pareja de celebridades, sino también una historia de amor que les había inspirado. Por eso este reencuentro, independientemente de su naturaleza exacta, tiene un significado especial. Es una oportunidad para que los fans revivan la ilusión, para que vuelvan a ver juntos a esos dos actores que supieron robarse el corazón de una audiencia global. Las especulaciones sobre un posible nuevo proyecto juntos son muy fuertes. Se rumorea que podrían estar trabajando en una nueva película o serie, o quizás en una colaboración de moda o publicidad. Si esto fuera cierto, sería un regalo para sus seguidores, que han estado pidiendo a gritos verlos juntos en pantalla nuevamente. Imaginen el impacto de su regreso a la televisión, con la experiencia y madurez que ambos han ganado. Sería, sin duda, un éxito asegurado. Pero, ¿y si es algo más personal? La vida da muchas vueltas. A veces, después de un tiempo de separación, las personas se dan cuenta de lo que realmente importa y deciden intentarlo de nuevo. No podemos negar la poderosa conexión que existía entre Hande y Kerem. Esa chispa era innegable y verla resurgir, incluso en pequeñas dosis, enciende la imaginación y la esperanza. Hemos visto a Hande en proyectos muy sólidos, mostrando su crecimiento como actriz y su capacidad para cautivar en diferentes roles. Y Kerem, con su carisma y su atractivo natural, sigue siendo uno de los actores más deseados de Turquía. Juntos formaron una dupla que resonó a nivel internacional. Su estilo, su forma de interactuar, incluso sus poses en las alfombras rojas, eran analizados con lupa por los fans. Ahora volvamos a las pistas que nos llevan a pensar en este reencuentro que enamoró. ¿Qué hemos visto específicamente? Fotos juntos en eventos sociales, interacciones sutiles pero significativas en redes sociales, y rumores persistentes de que están explorando proyectos en común. Un ejemplo claro fue cuando ambos asistieron a la misma celebración, y aunque trataron de mantener un perfil discreto, las miradas cómplices y las conversaciones captadas por las cámaras no pasaron desapercibidas. Estas pequeñas interacciones son como migas de pan para los detectives de la farándula, y los fans son los mejores detectives. También hemos notado que, a pesar de sus caminos separados, nunca dejaron de tener un respeto mutuo. Sus declaraciones públicas sobre el otro siempre fueron positivas y amables, lo que sugiere que la separación fue madura y que el cariño, o al menos la amistad, permaneció. Y eso es un terreno fértil para que cualquier tipo de relación, ya sea profesional o personal, pueda florecer de nuevo. Pensemos en el poder de la nostalgia. Los fans de Senkalkam tienen un profundo apego a la historia de Eda y Serkan. Ver a Hande y Kerem juntos de nuevo, ya sea en un nuevo proyecto o en un contexto más personal, evoca esos recuerdos, esa emoción que sintieron al verlos enamorarse en la pantalla. Es como si esa historia de amor, que creíamos terminada, tuviera la posibilidad de un nuevo capítulo. Además, no podemos subestimar la influencia de la industria del entretenimiento. A veces las colaboraciones profesionales son una excelente manera de reavivar el interés del público y de demostrar que incluso después de un tiempo, la magia sigue intacta.
Si están trabajando en algo nuevo, el marketing ya está prácticamente hecho gracias al entusiasmo de sus seguidores. Lo fascinante de este reencuentro es la ambigüedad. ¿Es un reencuentro de amigos que se apoyan mutuamente en sus carreras? ¿Es una colaboración profesional que busca capitalizar su popularidad conjunta? ¿O es el inicio de una reconciliación romántica? La incertidumbre es parte de la emoción. Nos mantiene expectantes, analizando cada movimiento, cada detalle. Recordemos que Hande y Kerem tienen una base de fans global muy leal y apasionada. Han construido una conexión con su audiencia que va más allá de la actuación. Comparten valores, inspiran a muchos con sus estilos de vida y sus opiniones. Por eso cualquier noticia sobre ellos genera un revuelo considerable. Y aquí es donde entra nuestro papel como creadores de contenido, desgranar las pistas, analizar las posibilidades y compartir la emoción con ustedes. Creemos que este reencuentro que enamoró no es solo un titular llamativo, sino un reflejo de la profunda conexión que estos dos actores tienen, tanto en la pantalla como, muy probablemente, fuera de ella. La forma en que se comunican, la energía que irradian cuando están cerca, todo apunta a que hay un vínculo especial que trasciende el tiempo y las circunstancias. Hemos visto innumerables comentarios en nuestras redes sociales preguntando por ellos, por un posible regreso. Y hoy podemos decir que esa posibilidad está más viva que nunca. No es una confirmación oficial de romance, pero es un sí rotundo a que están compartiendo tiempo y proyectos nuevamente y eso, para los fans, es suficiente para alimentar la esperanza y la ilusión. ¿Qué podemos esperar de este reencuentro? Si es un proyecto profesional, podemos esperar una química arrolladora, una historia que nos atrape y nos recuerde porque nos enamoramos de ellos en primer lugar. Si es algo más personal, pues, la vida siempre nos reserva sorpresas maravillosas. Lo importante es que están juntos de nuevo, y eso ya es una noticia que nos llena de alegría. Para finalizar este segmento quiero reiterar la importancia de su participación. Sus opiniones, sus teorías, sus comentarios son lo que dan vida a este canal. ¿Qué piensan ustedes sobre este reencuentro? ¿Creen que hay algo más allá de la amistad y el compañerismo profesional? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría ver a Hande y Kerem haciendo juntos? Por favor, déjenos saber sus pensamientos en la sección de comentarios aquí abajo. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. En resumen, hemos explorado la noticia de Hande y Kerem, juntos de nuevo. El reencuentro que enamoró, hemos recordado su inolvidable trabajo en Senkalkam, analizado las sutiles pero significativas pistas de su reciente interacción y especulado sobre las diversas posibilidades de este reencuentro, ya sea en el ámbito profesional o personal. La química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es innegable, y la ilusión de sus seguidores por verlos juntos nuevamente está más fuerte que nunca. Este reencuentro, independientemente de su naturaleza exacta, ya ha capturado la atención y la esperanza de miles de personas, demostrando el impacto duradero que esta pareja ha tenido en la cultura popular. Gracias de todo corazón por acompañarnos en este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por las noticias de Hande y Kerem tanto como yo. Su presencia aquí es muy valiosa para nosotros. Si este vídeo les ha gustado, por favor, regálenos un asterisco me gusta para que sepamos que estamos en la dirección correcta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fanáticos de estas historias, para que la emoción se multiplique. Y si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra comunidad y no se pierdan ninguna de nuestras futuras aventuras en el mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho.